Muchísimas gracias, senadora, presidenta, compañeras, compañeros. Efectivamente, hoy estamos convocados para hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el título La Suprema Vendepatrias. Y es que hay que decirlo, la oposición, sus periodistas afines, los intereses económicos y desde luego sus cómplices ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y jueces, andan tan desesperados, pero tan desesperados por preservar sus privilegios, su nepotismo, su esquema de corrupción y complicidades, que han intensificado la andanada en contra de la reforma al Poder Judicial. Ya hasta las embajadas de Estados Unidos y Canadá y hasta las cámaras de comercio de ambos países en México pretendieron opinar sobre un asunto que es exclusiva competencia de las y de los mexicanos. Han de creer que seguimos siendo el patio trasero, como lo fuimos en el pasado, sobre todo con los gobiernos panistas, en los que la política exterior consistía en el come si te vas, porque si no se enoja Estados Unidos. Y ahí está nuestro vecino del norte haciendo el papel de comparsa, sin caer en cuenta que es como el burro hablando de orejas, porque como puntualmente lo reviró la presidenta electa, en Estados Unidos hay elección de jueces por voto popular. Así es que yo pregunto, ¿con qué cara se atreven a decir que se pone en riesgo la independencia judicial? ¿Con qué argumentos sostienen que hoy el Poder Judicial es independiente? De verdad que creo que hay que ser muy cínico o muy ingenuo o muy ignorante para afirmar que el Poder Judicial que tenemos hoy es independiente. Por eso también critico las opiniones de la relatora especial de la ONU respecto de la independencia de los jueces y magistrados, porque esa opinión partió de un desconocimiento total de la situación actual del Poder Judicial. ¿De verdad, acaso les parece que hay independencia cuando la presidenta de la Corte se reúne con el presidente del PRI y lo presume como su amigo y aliado? ¿De verdad creen eso? Yo sigo y seguiré insistiendo en este asunto porque ese solo hecho tendría que haber motivado la renuncia de la presidenta de la causa por causa grave, tal y como lo establece nuestra ley suprema, la Constitución. Sí, si Norma Piña tuviera tantita, pero solo tantita vergüenza, ya habría renunciado al cargo. Pero en lugar de eso, sigue ahí, de comparsa. Ahora, sin el menor rubor, se admite trámites, chicanadas jurídicas del PAN, a pesar de que la materia electoral no es de su competencia. Pero bueno, si ya vimos que se tiene la costumbre de amenazar a los magistrados electorales, pues no es de sorprendernos realmente que ahora también quiera resolver la materia electoral para hacerle juego a sus jefes políticos. Esa, compañeras y compañeros, esa es la falsa independencia judicial que muchos de ustedes aquí en la oposición defienden. Con razón quieren ustedes que el Poder Judicial siga igual, ¿sí? Quieren un Poder Judicial amigo, un Poder Judicial aliado, un Poder Judicial en el que puedan seguir poniendo a sus operadores políticos, a sus amigos, a sus afines, un Poder Judicial que acumula riqueza en fideicomisos no previstos por la ley. Quieren un Poder Judicial con nepotismo, en el que el 41% de sus funcionarios administrativos y el 57% de sus magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y actuarios tienen parientes en esa institución. No lo decimos nosotros. Son datos del Padrón Electrónico de Relaciones Familiares que forma parte del Plan Integral de Combate al Nepotismo del propio Poder Judicial, que por lo visto solo es una herramienta testimonial porque, aunque ahí están los datos, no han depurado nada. Los parientes siguen ahí laborando como si no pasara nada.
Esa es la verdadera violación de los derechos de los trabajadores, de los altos mandos que hacen a un lado para poner a sus parientes. Y ahí están los trabajadores, las trabajadoras haciendo paro de labores sin darse cuenta que los están usando para defender esas violaciones y esos abusos en su contra. Y todo eso lo hemos denunciado hasta el cansancio y lo seguiremos haciendo. Y ahí está esa organización facciosa, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que en su momento se opuso a la reducción de sueldos porque querían seguir ganando más que el propio presidente de la República, aunque la Constitución lo prohíbe. Ahora, esos violadores de la Constitución están pidiendo la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vendepatrias, para preservar sus privilegios, para preservar sus sueldos, valientes defensores de la Constitución, pidiendo que se vulnere la soberanía nacional. Por eso son vendepatrias. Y ahí están también las calificadoras internacionales que fueron responsables de la crisis hipotecaria del 2009, pero ahora opinan como si tuvieran autoridad moral alguna. Que sepan de una buena vez que sus opiniones nos tienen sin el menor cuidado, no tienen para nosotros ningún valor. Sepan que la reforma judicial se va a aprobar. Vamos a hacer verdadera la realidad de la independencia nacional. ¡Que viva López Obrador y que viva Claudia Sheinbaum Pardo! Es cuanto, senadora presidenta.